Este tema que viene es un tema fregado porque resulta que el Tribunal Constitucional declaró compatibles los estatutos de Chuquisaca, de La Paz y de Tarija. Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, que fueron los departamentos, solamente Tarija, bueno, Tarija hace su referéndum después, pero Santa Cruz, Beni y Pando también es de los últimos que hace, pero son los departamentos impulsores de la autonomía. Lamentablemente hasta ahora tienen estatutos. Nosotros nos fuimos a preguntar el por qué nosotros seguimos tan atrasados en esto. Hemos sido críticos, pero terriblemente críticos a la manera en la que la gobernación ha intentado, entre comillas, socializar. Lo que estaba haciendo era moverse políticamente para ganar mayores adeptos desde nuestro punto de vista, a mayores adeptos en ese momento para los verdes, que luego se convierten en Fuerza Demócrata Social o Unidad Demócrata Social, el nombre es lo de menos, pero le preguntamos primero al gobernador, oiga, ¿qué pasó con la autonomía? No tenemos autonomía, no tenemos estatuto, no nos vengan con se hace autonomía al andar porque puta, se nos van a calambrar las piernas de tanto caminar y nada. A ver, ¿qué dice el gobernador? Pues yo sé que la Asamblea Legislativa, que es, y en eso hay que ser claro, hay que inmiscuirse, sí, digamos, porque democráticamente no corresponde, pero este es un trabajo del legislativo. Y ustedes han visto de que ha habido una comisión, que la gente de los demócratas, de los verdes, en todos estos casos, que se ha hecho una comisión plural, que se ha ido por todas las provincias y municipios para escuchar y dialogar y recoger todas las preocupaciones, todas las propuestas de todos los sectores, que hemos tenido boicot en muchos lugares que ustedes lo han visto y que ya está presentado ahí a la Asamblea para que pueda tratarse y que pueda aprobarse. Ese es el camino que se debe hacer y ojalá que así como con el tema de los vocales, donde el MAS y algunos ¿cómo es lo que se dice? No sé si llamarle PROMAS o algunos funcionales del MAS trababan la elección de los magistrados o de los vocales, así pueden trabar, porque para que se apruebe en la Asamblea se necesitan los 2/3 que no tenemos nosotros como demócratas, y para que esos 2/3 estén constituidos se necesitan los votos también de los masistas y de los funcionales al MAS, y en todo caso ahí tendrá de que discutirse en la Asamblea, pero todos los procesos y todos los caminos están. Me preocupa a mí también. A mí me preocupa más, gobernador, que sigan manipulándolo este asunto. Y voy a fundamentar, como dicen los políticos, es un hecho. La pérdida de tiempo de los verdes y la manipulación del estatuto ha sido terrible. ¿Por qué? Porque Santa Cruz aprobó un estatuto en referéndum, ¿ok? La Constitución Política del Estado no sirve para mierda, pero es la Constitución. En sus disposiciones transitorias tercera dice: los departamentos que optaron por las autonomías departamentales en el referendo del 2 de julio del 2006 accederán directamente al régimen de autonomías departamentales de acuerdo con la Constitución. 2. Los departamentos que optaron por la autonomía departamental en el referéndum del 2 de julio de 2006 deberán adecuar sus estatutos a esta Constitución y sujetarlos a control de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir esto desde mi punto de vista? Y lo hubiera argumentado en el escenario que me hubiera tocado. Quiere decir que no había necesidad de salir a las provincias a preguntar huevadas, qué quieren que los introduzcan, porque no se habla, en este caso, un estatuto reconocido. El principio es que deberá adecuar su estatuto, es decir, está reconocido el estatuto. El estatuto existe. Lo que hay que hacer es adecuarlo a la Constitución,
Para eso no necesitas salir por todo el departamento, entre comillas, a socializar y preguntarle a la gente qué quiere que se incluya en el estatuto, porque eso es cambiarle la forma al estatuto, cuando lo que tenéis que hacer es, si tenéis tantas atribuciones, si vos como departamento te habías dado tantas atribuciones y el Estado Nacional a través de la Constitución te da menos atribuciones, fíjate cómo haces para meter sin dañar en lo esencial el estatuto. Todo lo que han hecho doña Rosemarie Sandoval, todas las señoras que han salido, más los señores que han salido, fueron a hacer política y poco les interesó, y además a darle nacimiento a su partido, y poco les interesó el estatuto. Lo dijimos en esa época y lo sostenemos ahora. No correspondía en ningún caso, que salgan a preguntarle a la gente qué quiere que se incluya en el estatuto. Eso es cambiarlo en el estatuto. No tenían por qué, tenían que adecuarlo al estatuto, negociar con el movimiento al socialismo, porque efectivamente no tiene los 2/3, pero han podido lograr una negociación con Nuevo Poder Ciudadano y con los indígenas, y en algún momento también con el movimiento al socialismo, para hacerle el daño menos posible al estatuto. No lo hicieron. No lo hicieron, y esa es una falta, desde mi punto de vista, una falta gravísima de la administración política de don Rubén Costas. Yo no puedo dejar de reconocer que el trabajo hecho por don Rubén Costas como gobernador administrativamente es más que bueno, es muy eficiente, pero lo otro, políticamente, y lo reitero, Santa Cruz no eligió solamente un administrador, eligió un líder para que lo lleve a la autonomía, para que le dé al departamento una certidumbre de que la autonomía era posible. No lo logró. Y no sé si lo intentó. Yo no me declaro un convencido de que los viajecitos que se dieron y el montón de plata que ganaron no fue para hacerlos surgir a su partido. Yo no me lo traigo. Porque además lo denunciamos porque fuimos haciéndole un seguimiento. Lamentablemente no podíamos estar allá, pero habían compañeros de trabajo y otros amigos que nos daban una pauta de qué era lo que estaba pasando. Pero le fuimos haciendo un seguimiento a todos los lugares donde fueron. Y se habló de cualquier cosa, se habló de asuntos que debían ser incluidos cuando ese no era el tema. No se trataba, venimos a escucharlo. ¿A escuchar qué? ¿A escuchar qué? A corregir el errorcito de que se olvidaron de poner, de que tenía que haber un vicegobernador o un subgobernador que iba a suplir. Había que cambiarlo, no tenían derecho a ponerlo. Se olvidaron, un referéndum para cambiar, y entonces ahí sí. Lamentablemente, este asunto de la autonomía ha servido para todo, menos para camisa, decía Mamá Rosa. Y lamentablemente no lograron hacer nada. Imagínense, La Paz, el departamento más opuesto a la autonomía, ya tiene su estatuto. Ya tiene su estatuto. Es una barbaridad. Y nosotros nada. ¿Qué dijo el doctor Germán Antelo? Que fue el que se encargó de recoger las firmas y todas esas cosas. Dale. Nosotros, lastimosamente, los precursores, aquellos que fuimos la vanguardia de la lucha autonómica en el país para dar mayor profundización a la democracia y que los recursos económicos y el poder político llegue a las regiones y a los municipios, no hemos avanzado. Y hemos quedado voluntad política, decisión, es verdad, tener convicción de que el proceso autonómico no se ha profundizado, engañarle a la gente diciéndole que estamos avanzando en el proceso autonómico cuando en realidad nos hemos quedado estancados. Repito, no hemos hecho cartas orgánicas, no hemos hecho estatuto autonómico
y no hemos legislado en el departamento para nuestras competencias exclusivas y estamos dejando que la legislación nacional comience a meterse nuevamente, a recentralizar el país, y eso es por falta de convicción, de voluntad política de avanzar en el proceso autonómico. Bueno, nosotros comenzamos a trabajar el 2001 en este tema con Juan Carlos Urenda. Yo era miembro apenas de número, digamos, del directorio del Comité por Santa Cruz. Levantamos lo que fue el Diálogo 2000, donde pedían eso, que haya descentralización, que haya elección de autoridades, no monopolio de partidos políticos. Fue un trabajo interesante. Después en la gestión como vicepresidente fue que se conformó esta comisión de autonomía y asamblea constituyente que generó todo el proceso y que finalmente terminó con 4 cabildos, ¿no? Y por último la obligatoriedad, la vinculatoriedad, cuando ganamos el referéndum autonómico el 2 de julio de 2006, de que quede en la Constitución. Eso lógicamente nos hizo avanzar y nos hizo que nosotros terminemos obligando a que quede la autonomía en la nueva Constitución Política del Estado. Lastimosamente digo ahí, ese proceso ha quedado truncado. O sea, hasta ahí avanzamos. Y es como si el proceso autonómico ya no le interesara a la gente, o a la gente le interesa, pero no, digamos, a las autoridades que están en función tanto en el gobierno municipal como departamental. Y actualmente no tenemos cartas orgánicas en los municipios, no tenemos estatuto autonómico en el gobierno departamental, ni el gobierno municipal ni el gobierno departamental hemos iniciado ese proceso de la ejecución de las leyes, porque tenemos asambleístas que son parlamentarios departamentales y municipales que tienen la capacidad de ejercer leyes. 36 competencias del gobierno departamental, 43 competencias del gobierno municipal, casi 80 competencias que no le hemos legislado, son exclusivas nuestras del gobierno departamental y municipal. Entonces creo yo que ese es una falta de voluntad política, es un tema pendiente. Creo que ese va a ser un tema que vamos a tener que plantearlo cuando vengan las elecciones del gobierno municipal y departamental en Santa Cruz, porque es un tema que va a tener que salir nuevamente esa voluntad autonómica. Yo le llamo rebelión autonómica. Cuando los 339 municipios del país y cuando las 9 gobernaciones del país, sus concejales y asambleístas asuman esa rebelión autonómica, comienzan a legislar, yo creo que ahí realmente vamos a dar inicio al proceso autonómico en el país y a respetar el principio de subsidiariedad, que significa darle poder económico y político a aquellos gobiernos que están más cerca de la gente. Yo voy a discrepar con el doctor Germán Antelo, no sé si este era un asunto de voluntad. Yo diría que es un asunto de capacidad. Y lamentablemente para nosotros los cruceños no tuvieron capacidad de adecuar el estatuto. Reitero, y como decíamos en la calle, me tiro con cualquiera para que me demuestren de que podían hacer consultas fuera del estatuto, cuando salieron a todos lados. Y mierda, claro, el masismo, a puñetes y a patadas, y haciendo escándalo, y haciendo quilombo. Los desafío a que prueben de que tenían autorización constitucional y del propio estatuto para echarle dibujo libre. No tenían. Le fallaron a Santa Cruz, le fallaron a la esperanza autonómica. Eso hay que ponerlo claro, eso hay que ponerlo absoluta y totalmente claro. Y es una deuda pendiente que, por supuesto, en las elecciones departamentales se las tendremos que cobrar. ¿Qué dijo doña Ruth Lozada? Yo creo que Santa Cruz sigue encabezando el proceso autonómico. Dentro de la Asamblea Legislativa Departamental también hemos aprobado leyes que ayudan a continuar con el proceso autonómico. El tema del estatuto es un tema muy especial en el departamento de Santa Cruz. Somos la única Asamblea Legislativa Departamental de todo Bolivia que no cuenta con la totalidad de los 2/3 de asambleístas para la aprobación del mismo. Hemos tenido muchísimas reuniones para tratar de consensuar el tema del estatuto con el movimiento al socialismo. El movimiento al socialismo tiene un mandato de no aprobar una sola palabra del estatuto autonómico que fue aprobado en
un referéndum autonómico el 4 de mayo. Por lo tanto, es una de las trabas. Para nosotros como verdes, que somos los asambleístas, es de prioridad el estatuto autonómico. Nosotros tenemos el proyecto de estatuto autonómico, ha sido leído en grande en la Asamblea Legislativa Departamental, se encuentra en mesa, ha quedado en mesa, cuando yo he asumido ya estaba en mesa. Y nosotros estamos hablando y viendo el momento para poder introducir ya en la aprobación de artículo por artículo. Los asambleístas del MAS han dicho... Me preocupa más todavía, porque la señora Ruth Lozada dice tener un proyecto de estatuto autonómico. Corregime, Melvi. No debiera haber un proyecto de estatuto autonómico. Debiera ver cómo introducir este estatuto en la Constitución Política del Estado. Adecuar, ¿cuál estatuto? ¿El que terminaron de hacer o el estatuto por el que votó la gente? Porque si no estamos mal, estamos hablando de otras cosas. Nos están escamoteando el voto. Se quejan de que el gobierno nacional escamotea el voto y ellos están escamoteando el voto. Están escamoteándonos el voto. Tenemos un proyecto de estatuto. ¿Cómo un proyecto de estatuto? La Constitución es clara en su parte transitoria, lo vuelvo a leer, disposición transitoria, tercera, 2, los departamentos que optaron por la autonomía departamental en el referéndum del 2 de julio de 2006 deberán adecuar sus estatutos a esta Constitución y sujetarlos a control de constitucionalidad. No dice que tendrán que hacer nuevos estatutos. Si ya tenés estatuto debes adecuarlo. ¿Por qué salieron a dar vueltas? Porque estaban haciendo política y porque nos hicieron daño. Y esa es una verdad absoluta y totalmente irrefutable. ¿Qué dijo don Jorge Santisteban? Lamentable, es una mea culpa de todos los asambleístas, incluyéndome mi persona, pero no puedo yo dejar desapercibido mi preocupación. He estado haciendo uso del instrumento legislativo en base a solicitarle a la directiva de la Asamblea manejada por la mayoría, que son de los verdes, y los indígenas y los MNRistas, que se incluye dentro del orden del día el tratamiento de una vez por todas, artículo por artículo, dentro de lo que viene a ser la adecuación del estatuto. Nosotros tenemos propuestas, tenemos que empezarle a dar certidumbre a la población qué tipo de elección se van a venir a la vuelta de la esquina. Y lógicamente que somos conscientes de que esto no se va a resolver pues en 8 meses que nos queda. Pero mínimamente tenemos que dar nosotros un hincapié en lo que viene a decirle a la ciudadanía que queremos nosotros como asambleístas que se elijan sus gobernadores en las provincias, que queremos nosotros ver el tema de la reelección. Y no es por cuestión de... Perdónenme, pero que me demuestren los de Nuevo Poder Ciudadano, que me demuestren dónde se habla de la reelección y dónde se habla en el estatuto cruceño de la reelección y dónde se habla del subgobernador. ¿Acaso no es el argumento de que no está vigente el estatuto lo que le posibilita a Rubén Costa, con todo el derecho del mundo, por no estar vigente el estatuto, lo que le posibilita a Rubén Costa girar alrededor del estatuto y presentarse en una próxima elección? Porque no está vigente y porque las autoridades pueden ser reelectas. Si el estatuto estuviese en vigencia, si estuviese el estatuto en discusión, ese estatuto, don Rubén Costa ni pudiera ser reelecto, ni pudiera convocar la asamblea a elecciones y pedirle al Tribunal Electoral que convoque a elecciones para elegir subgobernador. Dejémonos de huevada, están cambiándolo el estatuto. Me pareció en su momento una estupidez, y lo dije, que el gobernador no sea reelecto.
Me pareció una estupidez no haber encontrado quién va a suplir al gobernador en caso de cualquier cosa. Era el subgobernador y se olvidaron de ponerlo. Se olvidaron de ponerlo. Nos lo han reconocido aquí. A nosotros nos olvidamos, se nos pasó. No lo tomamos en cuenta. Entonces dejémonos de huevada. Dejémonos de huevada. ¿Queremos otro estatuto? Nosotros, los que votamos, estamos burlados. ¿Quieren adecuar ese estatuto que hay? Vean cómo lo hacen. Pero claro, no lo van a hacer ahora, ni lo van a aprobar, porque si lo aprueban, es ilegal que intenten la reelección del gobernador. Entonces no lo van a aprobar, no lo va a aprobar Verdes, para aprovechar la Constitución, la reelección y meterlo al gobernador Rubén Costa para que sea candidato de nuevo. Si no son boludos, están haciendo política, pero debieron decírnoslo desde un comienzo, que iban a hacer política en vez de estar haciendo de las ilusiones de la gente de tener autonomía una huevada. Dice el MAS que falta voluntad de los verdes, esas son huevadas, ninguno de los dos tiene voluntad, dale. Sí, nosotros vemos, pero lamentable por Santa Cruz, que hasta ahora no ha habido la voluntad política de la Asamblea Legislativa de Santa Cruz y del gobernador Costa de adecuar los estatutos, y seguramente estaba esperando para estas elecciones de tratar de politizar este tema, cuando ya debiésemos trabajar con mucha responsabilidad, porque necesitamos darle respuesta a las provincias, necesitamos darle respuesta a Santa Cruz, y no ha habido esa voluntad. Y una de esas respuestas que las provincias están esperando es de que en el estatuto de una vez diga el 40, 50, 10, pero del 100% de las regalías, y no de así de un 17.8% que no alcanza ni el 18%, y que es una mentira para las provincias. Entonces nosotros necesitamos urgente adecuar los estatutos para responderle a Santa Cruz, pero no hay la voluntad política de parte de los verdes. ¿Cuál ha sido el aporte del MAS para poder realizar justamente esta adecuación estatutaria? Los movimientos sociales, las organizaciones sociales han presentado un proyecto de estatuto, uno de los mejores proyectos, y que de ahí ha sido extractado la mayoría. Okay. No tienen por qué presentar un proyecto de estatuto. Hay un estatuto que fue votado por la gente, adecuarlo, ese estatuto. Yo sé que te revienta los huevos ese estatuto, pero es el que hay. ¿Qué vas a hacer? Juan Carlos Urenda. Mire, yo no me voy a cansar de repetir lo siguiente. Los estatutos no sirven para nada. Los estatutos son un ardid inserto en la Constitución para que el proceso autonómico se retrase indefinidamente. ¿Por qué? Y es muy simple. Los estatutos tienen que adecuarse a la Constitución, y la Constitución lo más que le puede otorgar en los estatutos son las 36 competencias exclusivas del gobierno departamental, que corresponden a los gobiernos departamentales. Y la Ley Marco de Autonomía establece que las competencias exclusivas se pueden ejercer sin necesidad de estatuto. Entonces, este es un falso problema. Lo que quiere el partido de gobierno es dar a entender a la población que con la aprobación de estatutos seremos autónomos. No es cierto, no es cierto, porque la Constitución boliviana, si bien ha configurado en lo institucional gobernador elegido por voto popular y asamblea elegida por voto popular con facultades normativas, si bien eso es un avance, la Constitución da una de cal y una de arena, porque hace un diseño institucional adecuado, pero no da competencias para nada. Por ejemplo, los gobiernos departamentales no tienen ninguna competencia en materia de educación. Tienen una competencia en materia de salud que les han pasado un bulto carísimo, sin transferirle dinero, y se están haciendo cargo, y lo único que han descubierto es que hay una falencia enorme en eso. Y la prueba de que no se necesita estatuto para asumir competencias exclusivas es que el gobierno departamental de Santa Cruz ha asumido las competencias de los hospitales de tercer nivel. Vean ustedes la publicidad todos los días en los medios, jactándose de aquello, y lo han hecho sin estatuto, que es una prueba palpable, fehaciente,
material de que no se necesita estatuto. Y seguimos con esto de los estatutos y vamos a aplaudir a La Paz y a no sé quién, que los estatutos no van a ir más allá de la Constitución, y la Constitución no le dan a los departamentos competencias ni en agricultura, ni en policía, ni en educación, ni en hidrocarburos, ni en minería, ni en planificación. Por eso que no podemos hacer nada con el famoso pacto fiscal. Tenemos que ir a reclamarle, a rogarle al gobierno que nos dé plata porque no hay instrumentos decisorios. Es decir, yo lamento que el argumento de la gobernación cruceña no sea este. No aprobamos el estatuto porque no sirve para nada en los hechos. Y han entrado en el juego del gobierno y en el juego del MAS, que 2 tercios, que no sé qué, que no sé cuánto, en vez de ir al fondo y demostrar una comprensión del proceso autonómico. Yo tengo que yo lamento decirlo, mucho lamento, y después seguramente van a decir que soy funcional al MAS o no sé qué, pero la gobernación cruceña no entiende este proceso, que paradójicamente lo ha liderizado y lo ha conducido. Las competencias como las estableció la Constitución no dan para una autonomía de verdad, porque las 64 competencias que tiene a nivel central absolutamente impiden, son tantas y tan centralizadas que absolutamente impiden el desarrollo de un proceso autonómico. Yo le pregunto, ¿qué es lo que hemos autonomizado desde que se dictó la Constitución hace 4 años? Nada. El país en los hechos nunca está más centralizado que ahora. Los títulos de educación que el gobernador lo firmaba, es decir, la educación está 0 competencia. No tenemos ni las regalías, dependemos de ellas, se requiere una ley en la ley financiera, había un retroceso enorme. Una de las competencias que teníamos, que era de tributo, dictar una ley clasificatoria de impuestos, y ahora solamente pueden dictar tributos sobre los departamentos sobre lanchas de automotor y los municipios sobre chicha de maíz. Y así había un retroceso enorme, y en vez de hacer un alegato, así sea testimonial de lo que está ocurriendo en el país, todo el país ha pisado el palito de este hermoso juego que tira la pelota cada vez para allá. Mientras se aprueben los estatutos, va a ver usted que los departamentos que aprueben los estatutos no van a ser más autónomos ni menos autónomos, van a seguir siendo los mismos, porque no es un problema de estatuto. Si ya las competencias están en la Constitución, y la Constitución y los estatutos lo único que van a hacer y lo único que pueden hacer es repetir las competencias de la Constitución. Entonces este es un falso debate, es un despliegue de energías absurdo, demuestra que no se está entendiendo el proceso en sí. Es muy penoso que no se entienda cuando es tan evidente. Es tan evidente. Yo le pido a la gente que vaya a la ley marco de autonomía, donde establece que las competencias exclusivas se aplican inmediatamente, y vea que hay 36 competencias que debieron haberse por lo menos empezado a aplicar y no se han aplicado prácticamente ni una. Solamente la Gobernación de Santa Cruz ha aplicado hospital de 3er nivel sin plata, lo cual no le va a dar éxito. Esa es la realidad. Entonces, que se aprobaron, que no se aprobaron, que fue por 2 tercios, que fue por el MAS, que fue por... todo es un falso debate. Personalmente, pienso que si bien en el fondo tiene toda la razón del mundo Juan Carlos Urenda, yo creo que uno tiene que agarrar lo que tiene. Debe agarrar lo que tiene. Y es mejor pelear teniendo estatuto vigente que no teniéndolo. Así sean las 36 competencias. Así sean solamente las competencias de los gobiernos departamentales autónomos. Porque, por ejemplo, se han dejado quitar construcción, mantenimiento y administración de aeropuertos públicos departamentales. Se lo han dejado quitar. Se lo han dejado quitar. Por ejemplo, proyectos de fuentes alternativas y renovables de energía de alcance departamental, preservando la seguridad alimentaria. Han podido ser biodiesel, biocombustible y todas estas cosas.
para que funcione en el ámbito departamental. Si el país no los quiere, es otro el problema. Nosotros podemos conseguir, en función de la propia Constitución, un avance cualitativo y más barato para nuestro propio desarrollo. Si el resto del país no lo quiere, es problema de ellos. Pero fíjense, cuando dice creación de impuestos de carácter departamental que no sean imponibles, cuyos hechos imponibles no sean análogos a los impuestos nacionales o municipales, se pudo haber hecho algo. No se hizo nada y salieron a buscar qué quiere que diga el estatuto. Pero ¿cómo que qué quiere que diga el estatuto? A ver, explíquenme porque no lo entiendo. ¿Cómo que qué quiere que diga el estatuto? El estatuto está hecho. Adecúelo a la Constitución. Y haga una ley departamental en ese mismo estatuto que diga los otros artículos o las otras atribuciones establecidas en el presente estatuto que fueron aprobadas en el estatuto del 20 de mayo, no sé cuánto, quedan momentáneamente suspendidos hasta que podamos ir avanzando. Claro, eso es con inteligencia, con voluntad, con habilidad política, pero si lo primero que hacen, a ver, che, tenés 10 millones de bolivianos, tengo, echémosle, vámonos a dar una vuelta por todo el departamento, vamos a socializar el estatuto. ¿Qué socializar qué? Si ya votamos por el estatuto, si ya votamos por el estatuto, ya decidimos ser autónomos, ya tenemos nuestra carta fundacional que está reconocida por la Constitución Política del Estado. Los departamentos que optaron por la autonomía departamental en el referéndum 2 de julio de 2006 deberán adecuar sus estatutos a esta Constitución. Está reconocido, es más, ¿no es acaso el argumento de la defensa de la gobernación el artículo, esta disposición transitoria tercera 1 y 2, para evitar el juicio de responsabilidades por gastos que hay contra el gobernador Rubén Costas, contra un montón de gente más? ¿No son acaso esos los argumentos? Bueno, y si son esos los argumentos, ¿por qué se fueron a gastar plata? Porque querían organizar su partido. Y eso no es ético y no es decente. Esa es una indecencia departamental, un comportamiento indecente. Eso no es correcto hacerlo y hay que volverlo a repetir. Ya lo dije hace un tiempo, pero lo vuelvo a repetir. Han sido indecentes con la plata de nosotros. ¿Socializar qué? ¿Qué quiere que haya un vicegobernador? Sí, queremos que haya un vicegobernador porque se olvidaron de incluirlo. ¿Y con qué derecho? Reitero, ¿con qué derecho lo cambian el estatuto que elegimos nosotros? Porque su único trabajo en tantos años, el único trabajo que tienen, perdón un ratito, esta Constitución fue aprobada en octubre del 2008, 8, 9, 10, ya, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 años. 6 años para adecuar el estatuto. Nadie les encargó que vayan y hagan uno nuevo. Absolutamente nadie. Es una indecencia que hayan gastado la plata que nos corresponde a todos los cruceños simplemente para organizar su partido. No es ético, es inmoral, es todo lo que ustedes quieran. Lamentablemente, en este país y en este pueblo también se cuecen las mismas habas de la misma indecencia del poder nacional.